Hola, ¿cómo les va a todos los alumnos de primero? Les cuento que hoy comenzamos la unidad número 3 y no vamos a trabajar justamente con seres vivos, no vamos a trabajar con plantas o con animales, no vamos a trabajar con seres vivos, vamos a trabajar con los materiales. Acá dice los materiales. Y la gran pregunta es, ¿qué es un material? ¿Qué son los materiales? ¿A qué llamamos material? A ver, pensemos. Miren, acá se presentan un par de dibujos que por lo que veo son seres vivos, pero nos concentremos en esto. Concentrémonos en lo que la señora le preguntó. ¿Qué son los materiales? Les cuento que los materiales son todas aquellas sustancias, cosas con lo que se hacen o se fabrican los objetos, ¿no? Hablando así sencillo. Por ejemplo, si yo en este momento estoy pensando, por ejemplo, en una silla de madera en la cual la seño está sentada, me doy cuenta que esa silla es el objeto, pero el material con lo que está hecho el objeto es la madera. Entonces la madera es el material con el cual se fabricó la silla. Ahora, ¿de dónde se obtiene la madera? Y acá viene algo que tiene que ver con todo este paisaje. Los materiales se obtienen de todos aquellos elementos o seres vivos que podemos encontrar en nuestro planeta, en nuestro ambiente. Los materiales siempre los vamos a sacar del medio ambiente que nos rodea. Si volvemos a la silla, podemos decir que se fabrica con madera, pero la madera se obtiene del tronco de los árboles. Por lo tanto, decimos que ese material tiene un origen vegetal, porque es un material que se obtuvo a partir de una parte del cuerpo de la planta. Por ejemplo, ahora que viene el invierno, nos vamos a tejer un lindo suéter como tiene esta nena. ¿De dónde se obtiene? El suéter es el objeto, pero ese suéter se hizo con lana. Quiere decir que la lana es el material con el cual se hizo ese objeto, que es un suéter. Ahora, ¿de dónde se obtuvo la lana? Se obtuvo de esta oveja, entonces quiere decir que hay materiales que los podemos obtener a partir de los animales. Y estoy pensando en que la mesa en la cual la seño está acá haciendo la clase tiene unas patas que son de fierro, de hierro más precisamente. El hierro se obtiene del suelo, de los minerales del suelo. Quiere decir que hay materiales que vamos a obtener a partir de la distinta composición del suelo, de las montañas, por ejemplo, donde podemos encontrar mucho más piedra, muchos más minerales, que con ello se fabrica un montón de objetos, como por ejemplo las patas de mi mesa. O sea que, ¿qué nos tiene que quedar claro? Que los materiales son aquellas sustancias que nos sirven para fabricar otros objetos y a la vez los podemos obtener del ambiente que nos rodea. Los podemos obtener a partir de plantas, de animales o de origen mineral que tiene que ver con la formación, la composición o las cosas que encontramos en el suelo. ¿Sí? Bien. Entonces, si repasamos un poquito, podemos también pensar que no todos los materiales son iguales. Se diferencian del lugar de donde los obtenemos. ¿Sí? Por ejemplo, podemos obtener materiales a partir de un animal, obtuvimos materiales a partir de un vegetal, de una planta, ¿sí? Y a la vez también obtenemos materiales de origen mineral para hacer distintos tipos de objetos o de elementos, ¿sí? Ahora, ¿cómo pueden ser esos materiales? Más allá de dónde lo obtengamos, ¿cómo pueden ser? Los materiales son totalmente diferentes. Si yo pienso en la lana y pienso en la madera
con la cual se hizo mi silla o el hierro con la cual se hizo las patas de mi mesa, puedo darme cuenta que por ahí la madera o el hierro son rígidos, más duros, la lana es más suave, varían los colores, varían las texturas, materiales de distintos tipos de peso. A ver, ¿cómo podemos distinguir los distintos tipos de materiales? Bien, hay materiales que son duros y otros que son blandos. Los duros son aquellos materiales que por lo general pueden ser más rígidos. Esto quiere decir que no lo podemos doblar, ¿sí? A ver, un ejemplo de material blando, por ejemplo, puede ser un pastel, ¿sí? Que al aplastarlo y agarrarlo lo puedo llegar a desarmar. Tenemos materiales que pueden ser ásperos o suaves. La lana, por ejemplo, que vimos en un principio, es más bien suave. Y si toco una piedra, por ejemplo, la puedo sentir áspera. A través del sentido del tacto puedo sentir materiales ásperos que son más como rugosos, como que si rasparan, y suave que al tocar, por ejemplo, un osito de peluche o la lana, puedo sentir esa suavidad al tocarlos en el tacto, ¿sí? Siento, en la suavidad siento justamente que no me raspa al tocar. Después hay materiales que son frágiles y otros que son flexibles. Por ejemplo, los frágiles podemos decir que es lo contrario a rígido también, ¿sí? El material frágil es aquel que, además de ser o justamente por ser muy duro, se puede llegar a romper con facilidad. Por ejemplo, un vidrio. Un vidrio es tal el grado de dureza que tiene que a partir de un simple golpe lo podemos romper. Son materiales que se quiebran, no se rompen con bastante flexibilidad, con bastante facilidad, perdón. Y la flexibilidad son aquellos materiales que por el contrario los puedo doblar, o sea que no se van a quebrar y no se va a romper, justamente porque son flexibles. ¿Sí? Por ejemplo, la copa de vidrio, si yo quisiera romperla rápidamente, lo puedo lograr con un golpe. Es un material que justamente nunca se va a poder estirar porque tiene mucha rigidez, mucha dureza, a tal punto que lo hace frágil, ¿sí? Se rompe con facilidad. En cambio, el globo tiene una estructura de que yo la puedo estirar y vuelve a su lugar. Y además lo puedo doblar para un lado y para el otro y no se va a romper. ¿Se acuerdan que hablamos, por ejemplo, en las plantas que hay tallos que son flexibles? Quiere decir que eran tallos que se podían doblar. Bueno, de ahí vienen los materiales flexibles también. A ver, vamos a ver. Y también puedo encontrar, a ver, aguarden un segundito, acá. También podemos encontrar materiales que son transparentes, translúcidos y opacos. Los materiales transparentes son aquellos que puedo ver a través de él. Los materiales translúcidos son aquellos que puedo ver más o menos, como medio borroso, ¿sí? Y un material opaco es aquel que no puedo ver absolutamente nada a través de él, ¿sí? Por ejemplo, fíjense a través de esta ventana cómo veo que pasa un avión, cómo veo un edificio con todos sus detalles. En el translúcido, fíjense, miren la cantidad de detalles que veo acá y acá no. ¿Por qué? Porque se ve mucho más borroso, ¿sí? Como puede ser una ventana con algún vidrio esmerilado y demás. Y opaco, ¿sí? Son aquellos materiales que no puedo ver a través de él absolutamente nada. Bien, entonces, otra de los tipos o características de los materiales que acá no están son los materiales elásticos. Hay materiales como puede ser el globo, que además de ser flexible es elástico. Son aquellos materiales como pueden ser las banditas elásticas, las colitas del pelo de las niñas, por ejemplo, que lo puedo estirar y una vez que lo suelto vuelve a su estado normal. Se dice que esos materiales, por ejemplo, son elásticos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Estos son en general algunas de las características de los materiales. Les voy a dejar
un videíto muy divertido que les va a encantar sobre la pantera rosa que se van a morir de risa. Véanlo las veces que quieran, es muy divertido y habla sobre los materiales y sus características.